Variables aleatorias continuas y sismos en Colombia. ¿Qué es una variable aleatoria continua? Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor, al menos teóricamente, entre dos fijados. Por ejemplo, la distancia entre dos puntos, que es un conjunto de valores no numerables. Al igual que una variable aleatoria discreta viene caracterizada por su función de probabilidad, las variables aleatorias continuas vienen caracterizadas por una función llamada función de densidad, que es una generalización de la función de probabilidad. Función de densidad. El concepto de función de densidad procede de considerar que tenemos una población con todos sus infinitos datos o posibles valores y dibujamos el histograma polígono de frecuencia o estimación de densidad. En una variable aleatoria continua, las propiedades de la misma vendrán descritas por la función de densidad. Indiquemos que las probabilidades se calcularán como una integral definida. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores entre dos números a y b corresponde al área bajo la curva f, el eje x y los puntos a y b. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los sismos en Colombia? La escala de Richter es una escala logarítmica usada para cuantificar la magnitud de un sismo. Además es una variable aleatoria continua ya que es un conjunto de valores no numerables. Por esto una variable aleatoria continua puede explicar la probabilidad de que haya un sismo de X magnitud. Colombia es un país que se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, pues en la región convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe contra la placa Suramérica. La interacción continua entre las placas Nazca y Suramérica, que se mueven y chocan entre sí, ha producido la formación de montañas, cordilleras y fallas geológicas. Esto quiere decir que Colombia es una zona con altas probabilidades de sismo. Sin embargo, dentro del país hay regiones que tienen más probabilidades de que se dé un sismo de altas magnitudes, otras de que se dé un sismo de bajas magnitudes y otras casi no tienen probabilidad de que se presente un sismo. Vemos entonces que el factor más determinante para esto es la ubicación geográfica. Por ejemplo, la región pacífica tiene más probabilidades de tener un sismo que la región amazónica, ya que está más cerca de las placas tectónicas. Ya que sabemos esto, ¿cómo podemos aplicar las variables aleatorias continuas en un caso de sismo en Colombia? Plantearemos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que se dé un sismo de magnitud de entre 5 y 7 en la región pacífica de Colombia este año? Esta pregunta es válida ya que la respuesta 1. Toma un valor dentro del intervalo. 2. Es una variable aleatoria continua. Y 3. Cumple con ser una función. El Pacífico colombiano es una de las zonas más afectadas por sismos en Colombia, ya que en la costa se encuentran las placas tectónicas Nazca y Suramérica. En el mapa podemos ver los sismos que han habido únicamente en el Chocó desde 1800. En la zona se han presentado cerca de 110 sismos y terremotos en 2 siglos, siendo los de mayor magnitud de 8,8 y los de menor de 5 en la escala de Richter. Sacando un promedio de todos los terremotos en un lapso de tiempo, tenemos una magnitud de 6,6 en la escala de Richter. Teniendo en cuenta todo esto, nuestra función de probabilidad estaría dada por el intervalo de las magnitudes sísmicas en un determinado tiempo, es decir, x mayor que 5 y menor que 8,8, donde x es un sismo cualquiera entre 1800 y 2016 en la región pacífica colombiana. Esta gráfica, aunque no la podamos hallar, sí podemos decir que nos ayudaría a aproximarnos a un valor de la probabilidad de que se dé un sismo en el Pacífico este mismo año. Sin embargo, no podemos predecir la magnitud ni el tiempo, ya que son variables aleatorias continuas.